Diputado. Con todo gusto. Muchas gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un capítulo 10 a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y Municipio de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Alma Gloria Dávila Luébano, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Alma Gloria Dávila Luébano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo 28, fracción primera del artículo 29, fracción octava y artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, artículo 96, fracción primera y artículo 97 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a consideración la iniciativa de decreto que reforma y adiciona un capítulo 10 a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y municipios de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. A nivel general, en materia cultural, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo primero relativo a los derechos humanos y sus garantías, establece en el artículo cuarto que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural de todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. En 1982 se emitió la Declaración de México sobre las políticas culturales, donde se asienta en un sentido muy amplio la consideración de la cultura como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracteriza a una sociedad o a un grupo social, donde se engloba además las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura otorga al ser humano una capacidad de expresión, tomar conciencia de sí mismo y poner en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obra para que trasciendan. Como puede observarse en ambos documentos, se reafirma la importancia de la cultura y la identidad cultural. Es preciso recordar además que la Secretaría de Educación Pública, diseñada por José Vasconcelos, en 1921 propuso una Dirección General de Estudios Extracurriculares y de Estética que se encargaba de administrar la cultura y proteger los derechos culturales. Tiempo después, se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes durante el inicio del periodo de posguerra en 1946 como una institución orientada a estimular la producción artística y fortalecer la labor de enseñanza cultural, así como difundir la actividad artística en México. Décadas después, en fechas muy recientes, surgió la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal en el año de 2015, impulsada la creación artística e intelectual, e integra a todos los organismos públicos autónomos involucrados con la cultura, así como las televisoras y las radiofusoras con contenido cultural, para difundir, desarrollar y dar más
accesibilidad al rubro, a los bienes y a los servicios culturales que tutela el Estado mexicano. En cuanto a las políticas culturales, el Estado mexicano se han diseñado una serie de esquemas para promover y rescatar las diversas manifestaciones culturales en el país. En este sentido, la Secretaría de Cultura, en un primero y segundo informe de avances, ha expuesto sus planes, estrategias y resultados para difundir nuestras expresiones artísticas y culturales, obteniendo un porcentaje de participaciones por encima del 42.2%, que era la meta para el 2018. Asimismo, el impulso a la educación y a la investigación artística y cultural obtuvo un 48% en el año 2014 y un 44% en el 2015, en la eficiencia terminal, en escuelas de educación superior y el subsector cultural y el arte. En cuanto a la preservación, promoción y difusión del patrimonio, así como a la diversidad cultural, se consiguió un 27% de participación de la población beneficiada en el año 2014 y un 30% en el 2015. Por lo que se refiere al apoyo proporcionado a la creación artística y desarrollar las industrias creativas para fortalecer la generación y acceso a bienes y servicios culturales. Se logró un 29.6% de avance porcentual en estímulos y apoyos en el año 2014 y un 43% en el 2015 en materia de acceso universal a la cultura, aprovechando los recursos de la tecnología digital. Se logró una cobertura del 51.2% de los usuarios en el año 2014 y el 50% en el 2015. Por lo que respecta en Zacatecas, en el año de 1991 inició formalmente sus actividades el Centro Cultural de Zacatecas, actualmente Instituto Zacatecano de Cultura, ubicado en el edificio donde anteriormente había construido un hospital en 1889. Desafortunadamente, a la fecha, este espacio se ha utilizado mayormente para albergar oficinas administrativas más que como un centro cultural activo, tal como funcionaba inicialmente. El Instituto Zacatecano de Cultura es la entidad del gobierno estatal que funge como eje rector a las políticas públicas en materia de cultura en el estado de Zacatecas. Por tanto, se encarga de coordinar los talleres, los eventos, los festivales más importantes de la entidad, tales como el Festival Cultural de Zacatecas, Festival del Folclor, Festival de Jazz, Festival de Teatro de Calle, entre otros. Entre las políticas culturales que proporciona a la sociedad el Instituto Zacatecano de Cultura es el encargado de diseñar planes, programas y acciones dirigidas al desarrollo cultural de las niñas, los niños y los adolescentes zacatecanos, cobertura que es necesaria fortalecer, democratizar, ampliar y focalizar. A nivel general, es necesario que las instituciones responsables del desarrollo cultural en el Estado deberán promover conjuntamente su acceso al conjunto de bienes culturales. Efectivamente, las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la educación de calidad, a la cual incluye su participación en actividades culturales y artísticas que se realicen tanto en familia como proporcionadas por las gubernamentales, así como el sector privado y social, en particular los que viven en condiciones de vulnerabilidad social, aislamiento territorial, porque su situación les impide ejercer sus derechos humanos a cabalidad. En este sentido, vale tomar en cuenta que en el año de 1989 la Asamblea General de las Organizaciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el primer instituto institucional jurídicamente vinculante que incorpora la amplitud de derechos humanos, civiles, económicos, políticos, culturales y sociales. Como su nombre lo expresa, esta convención está destinada para niñas, niños, dejando en claro que son personas que requieren de un cuidado y una protección especial, así como del reconocimiento y validación de sus derechos humanos.
La Convención reconoce en el artículo 31 de Derechos del Niño al descanso, al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas, a la vida cultural y a las artes. Los derechos culturales de los niños incluyen tanto el derecho a tener acceso a los acontecimientos culturales y artísticos que fortalezcan su desarrollo, como al derecho a realizar esas actividades por sí mismo, bien sea participando en actividades culturales y artísticas iniciadas por adultos o disfrutando de tareas autónomas. Desgraciadamente, tanto en América Latina como en México, la pobreza es un factor determinante que impide su desarrollo pleno. Niñas, niños y adolescentes presentan índices alarmantes de pobreza, incluso muy superiores a los que padecen grupos de otro rango de edad. La marginación y la miseria son fenómenos crecientes que se reproducen de generación en generación, lo cual restringe enormemente las oportunidades de las niñas y los niños y jóvenes en torno a desarrollar sus múltiples capacidades. Esta situación es más grave aún si consideramos la importancia de los 6 primeros años de vida como un puntual en el desarrollo formativo de las personas. A pesar de ello, los esfuerzos hechos por los diversos gobiernos de México para garantizar el desarrollo pleno de nuestras niñas y niños han sido insuficientes, quienes requieren de un mayor cuidado y atención en materia alimentaria, sanitaria, social, educativa y cultural. De esta forma, hasta el momento, este sector poblacional sigue padeciendo exclusión porque tiene poca visibilidad y en muchos sentidos se mantiene abiertamente relegado de los bienes y servicios proporcionados por el Estado. En este sentido, la manera de concebir a la infancia es el eje principal para configurar los objetivos de los proyectos gubernamentales dirigidos a niñas y niños para integrarlos de manera integral a la sociedad. Justamente ahí radica la importancia de promover el conocimiento y el cumplimiento de los derechos humanos en las etapas de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, en particular en materias de derechos educativos y culturales. Lev Boskin, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo y fundador de la psicología histórico-cultural, reivindica la fuerza de la cultura como elemento esencial para la actividad creadora del hombre, que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, un ser que construye y crea y modifica y presenta. Bajo esta perspectiva, una de las más importantes tareas de la educación es fomentar la capacidad creadora indispensable para el desarrollo integral y la madurez del niño. Esta actividad creadora se aprecia ya con todo su rigor en los primeros años de la infancia, donde encontramos procesos creadores que se reflejan, sobre todo en los juegos. Ahí los niños muestran ejemplo de la más auténtica y verdadera creación del juego. Las expresiones de vida creativamente y los combina entre sí, construyendo realidades nuevas, acordadas con sus aficiones, inquietudes, gustos y necesidades. Es evidente que la capacidad creativa de la imaginación tiene una relación directa con la riqueza y la variedad de experiencias acumuladas. Cuanto más rica sea la experiencia humana, tanto mayor será el material del que disponga esa imaginación y, por tanto, la capacidad para transformar la realidad y el entorno en que se vive. En función de lo anterior, resulta indispensable ampliar la experiencia del niño si queremos proporcionarle una base sólida para su desarrollo integral, porque entre más se vea, oiga y experimente, más aprenderá a asimilar los elementos reales de los que dispone y más creativa y prolífica será su imaginación. Recordemos la
la fantasía siempre se construye con elementos materiales que proporciona el mundo real para ser transformados en la experiencia creativa, innovadora y artística. En función de lo anterior, resulta urgente lograr el objetivo de las niñas y niños y adolescentes en Zacatecas, en especial de los que habitan en comunidades y entornos de pobreza y marginación, tener una mayor participación en las actividades culturales, para lo cual la presente iniciativa plantea la importancia de promover entre niños, niñas y adolescentes el acceso a los bienes culturales, el derecho a la identidad y a la diferencias cultural. También plantea que se conciba a las niñas y niños y adolescentes como individuos creadores de cultura y poseedores de derechos, y su participación sea contemplada en cada uno de los planes y programas y proyectos gubernamentales. En cuanto a las políticas culturales, propone que el Estado proteja y garantice los derechos culturales de los niños y adolescentes mediante el establecimiento de acciones de vinculación entre el sector cultural y artístico. Se propone también que se diseñen y apliquen programas culturales con enfoque en prevención que coadyuven a generar un entorno libre de toda forma de violencia para las niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones vulnerables, con el objeto de erradicar los casos de deserción escolar. De la misma manera, propone que el Instituto plantee acciones encaminadas al programa estatal de fomento para el libro y la lectura. Por último, se plantea que se implemente un programa permanente de descentralización de sus políticas públicas, programas y actividades culturales, para que su cobertura abarque a los niños, niñas y adolescentes que habitan en las zonas rurales más dispersas de la entidad y que viven en condiciones de vulnerabilidad. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable 63 Legislatura del Estado Libre y Soberano la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo 10 de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Municipios de Zacatecas, para quedar como sigue. Capítulo 10. Derechos y políticas culturales de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 36. Las instituciones responsables del desarrollo cultural en los estados deberán promover entre niñas, niños y adolescentes el acceso a los bienes culturales, las libertades de acciones artísticas, científicas y de comunicación cultural, el derecho a la identidad y a la diferencia cultural, el derecho a la conservación del patrimonio, el derecho a la educación y a la libre expresión. Todo lo anterior a través de las siguientes pautas de acción. Primera, promover el conocimiento y cumplimiento de los derechos humanos en las etapas de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, en particular de los derechos culturales. Segundo, concebir a las niñas, niños y adolescentes como personas creadoras de la cultura y poseedores de derechos, y su participación sea contemplada en cada uno de los planes, programas y proyectos gubernamentales o particulares. Tercero, diseñar estrategias para que su contacto con el arte, la cultura, propicie su desarrollo como integrantes activos de la sociedad mediante la práctica de la acción, no solo como receptores de la enseñanza, sino entablando un diálogo con ellos. Cuarto, fomentar la creación del proyecto y programas específicos para hacer efectivos los derechos culturales y evaluarlos mediante una intervención conjunta entre los sectores público, privados y social. Quinta, impulsar su potencia creativa y capacidad decisoria a través del goce de los bienes culturales y de las artes mediante eventos, talleres, cursos recreativos y didácticos que se lleven a cabo en espacios públicos a los que acudan con sus familias. Sexta, fomentar las diferentes exposiciones artísticas desde la
primera infancia bajo un efecto pedagógico centrado en la relación entre el juego y la creatividad, como la lectura, el dibujo, la pintura, la escritura, la literatura, el teatro, el cine y la música. Séptima, estimular la participación de los estudiantes en los procesos de apropiación cultural vinculados a la comunidad y al barrio, comunidades de espacios culturales de las ciudades que fomentan el arraigo del sentido de pertenencia, identidad, compromiso cívico en las niñas, niños y adolescentes. Octava, impulsar el desarrollo de la cultura cívica, democrática, igualitaria en la entidad a través de la enseñanza cultural y artística desde la primera infancia, para hacer la fase de la vida más decisiva para el desarrollo armónico y de bienestar de las personas. Novena, compartir experiencias en materia de gestión cultural para coadyuvar a diseñar, establecer una cobertura cultural de calidad, focalizada y apropiada para la edad, contexto y condiciones socioeconómicas específicas de las niñas, niños y adolescentes. Décima, realizar estudios, análisis e investigación que consideren la amplia y compleja diversidad de contextos existentes con nuestra entidad, con el factor indispensable para delinear los objetivos y alcances de toda acción o programas destinados a las niñas, niños y adolescentes. 11, promover la participación creadora, promoventes, instituciones, organizaciones, difusiones culturales, servidores públicos del sector cultural y de expertos en diversos organismos nacionales e internacionales, así como de los habitantes de la entidad, en la discusión, coordinación y evaluación de los programas y acciones culturales específicos para la niñez y adolescencia. 12, apoyar la edición, distribución, difusión y comercialización del libro y las publicaciones dirigidas al público infantil y juvenil. Y 13, fomentar y apoyar conjuntamente la organización de ferias de libro infantil y juvenil, así como la apertura o desarrollo de librerías, bibliotecas, círculos de lectura y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro. Artículo 37. La política cultural del Estado de Zacatecas deberá proteger y garantizar los derechos culturales de los niños y adolescentes mediante el establecimiento de acciones de vinculación entre el sector cultural y artístico con los siguientes ámbitos: educativo, del desarrollo social, del medio ambiente, económico y además sectores de la sociedad zacatecana. Artículo 38. El Gobierno del Estado y los municipios, en su respectivo ambiente de competencia, deberán fortalecer la infraestructura cultural para generar las condiciones de salud, alimentación, seguridad y educación indispensable que permitan procurar el desarrollo afectivo, cognitivo, sensorial y motriz de los niños, así como para fortalecer sus habilidades creativas y de emprendimiento. Artículo 39. El Gobierno del Estado y los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, deberán diseñar y ampliar programas culturales con enfoque de prevención que coadyuven a generar un entorno libre de toda forma de violencia para las niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad, con objeto de erradicar los casos de deserción escolar, maltrato, consumo de drogas, prostitución, trabajo y embarazos infantiles. Artículo 40. El Instituto, en el marco del Programa Estatal de Fomento para el Libro y la Lectura, deberá implementar acciones de fomento encaminadas a la formación de lectores autónomos mediante la apertura del espacio adecuados, personal capacitado y la existencia de un acervo bibliográfico suficiente, actualizado en formas tradicionales digitales. Lo anterior
tendrá que complementarse a través de las siguientes acciones. Primera, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los distintos órdenes de gobierno y la vinculación con los sectores sociales y privados a fin de impulsar el ámbito de la lectura en las niñas, niños y adolescentes, paralelamente a su capacidad de comprensión como mecanismo que permita fortalecer su espíritu crítico y participativo en la sociedad. Segundo, realizar convocatorias de concursos y becas en las diversas disciplinas del arte y la cultura y las principales actividades ligadas a la lectura a través de los festivales y ferias de libro, talleres en casa de cultura y actividades extraescolares. Tercero, organizar eventos con mesas y trabajos de recreación en espacios afines como bibliotecas, museos y la propia escuela, donde los niños cuenten directamente su experiencia en torno a la lectura y se difunda la literatura infantil y aborden pláticas sobre libros escritos por sus propios niños. Artículo 41. Con el objeto de mejorar su desempeño integral y las funciones que realiza en torno a refrendar el derecho humano a la lectura por parte de las niñas, niños y adolescentes en la entidad, el Instituto deberá: 1. Implementar un programa permanente de descentralización de sus políticas públicas, programas y actividades culturales para que su cobertura abarque a los niños, niñas y adolescentes que habitan en las zonas rurales más dispersas de la entidad y que viven en condiciones de vulnerabilidad. 2. Fortalecer y ampliar sus políticas de vinculación con las organizaciones y asociaciones culturales del sector privado y social que trabajan con la niñez y la adolescencia. Y 3. Crear y ampliar un modelo y gestión y monitoreo del ejercicio de los derechos culturales de las niñas y niños y adolescentes que permiten medir y evaluar con precisión el impacto que generan los bienes y servicios en materia cultural que presta el Estado y los municipios, abonado a su vez con la actualización y mejora permanente del sistema estatal de desarrollo cultural. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo 2. Se deroga todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. Atentamente, diputada Alma Gloria Dávila Luébano. ¿Sería cuánto? Diputado presidente, si me permite la diputada en tribuna suscribir su iniciativa, se lo agradeceré mucho. De igual manera.